tras la derrota de las guerras del opio, se produjo una apertura de los diferentes puertos. Y gracias a estos puertos concesionarios llegaron las ideas occidentales a China, tales como fueron el comunismo, el anarquismo o lo que vamos a tratar hoy, el feminismo. Con el feminismo lo que se buscaba era también la modernización, ya que la liberación de la mujer, esa imitación en Occidente que se estaba llevando a cabo, implicaba una mayor modernización del país, por lo cual se empezaron a abrir escuelas para mujeres y una de las actividades principales que había era la educación física, lo cual ayudó al desvendaje de los pies de loto que sufrían la gran mayoría de las mujeres en China. Además, que empezaron con las ideas sobre cómo debía ser esta nueva mujer. En esta época y en este contexto nos encontramos con Xiu Jing, que ella es como el puente que hace enlace entre lo que sería la mujer tradicional y la nueva mujer que estaba empezando a surgir. Xiu Jing nació en una familia pudiente, por lo que gracias a ese privilegio pudo desde una temprana edad poder estudiar y demostrar sus conocimientos intelectuales, así como su talento para la escritura, además de que siempre se caracterizó por tener una gran personalidad y un carácter bastante fuerte, la verdad. Fue obligada a casarse, como era común en aquella época, con los matrimonios concertados, y como con el traslado de su marido a las grandes ciudades y a las grandes urbes, pudo entrar en contacto con estas ideas occidentales que estaban llegando, es decir, con el feminismo entre ellas. Por lo que posteriormente abandonó a su marido y a sus hijos y se trasladó a Japón, donde también entró en contacto con las ideas republicanas, el movimiento republicano que se estaba fraguando en el exilio, y lo apoyó. Vale, las ideas principales de Turing se basan sobre todo en la educación, ya que para ella la mujer, la liberación de la mujer y la liberación de la nación, de la opresión tanto de Occidente como de la dinastía, iban de la mano. Por lo tanto, la educación era la herramienta principal para que las mujeres pudiesen ser independientes y pudiesen ser autosuficientes también. Ahí se ve claramente en su novela inacabada y publicada póstumamente, Las piedras del pájaro Jingwei. En el primer fragmento, como vemos, lo refleja muy claro: si no estudias, nunca serás independiente y tendrás que apoyarte en personas a las que no les importas. Además de que condena firmemente el sistema opresivo en el que estaban sometidas las mujeres y la amargura que ellas sufrían. Porque Xi Jinping lo que principalmente va a hablar son de las mujeres que ella conoce, el tipo de mujer que ella conoce, es decir, una mujer burguesa que es obligada a casarse con un matrimonio con un hombre que no quiere, recluida, no puede salir al exterior, no puede acceder a la educación, ni siquiera puede caminar debido a los pies de loto. Es un objeto, simplemente un objeto que está ahí para tener hijos y ya está. Y además condena a todas esas mujeres talentosas que no pueden demostrar ese talento porque no les permiten acceder a los medios necesarios. Y así de nuevo retomamos con la educación, y expresa al final de los fragmentos que quedaron de Las piedras del pájaro de Jingwei, fue: una vez que hayamos conseguido las herramientas y la educación necesaria, todas podremos ser independientes y no tendremos que depender de nadie. Y como expresa aquí, como todas las golondrinas y gorriones que aparecen en la poesía, esos pájaros frágiles y gráciles, renacerán y se volverán en el fénix del futuro. Es decir, que cuando la libertad florezca, la sociedad también lo hará y ya se alzará. Y sobre todo esta frase final, que a mí personalmente me gusta mucho: no importa cuán fuerte sea la fuerza ejercida por la opresión, prefiero morir antes que renunciar a mi educación. Y así se resumen principalmente las ideas de Xu Jing. Pasamos ahora a He Yinsen. He Yinsen comparte las mismas ideas que Xu Jing, pero las avanza y está pasos más adelante, ya que tomará, influencias anarcocomunistas y, bueno, feministas también. Y se ve claramente en este fragmento. Mi visión de la igualdad es la igualdad entre todos los seres humanos. Ya no solo romper con la presión del hombre hacia la mujer, sino la presión entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres. Por eso el concepto de clase va a tener mucha presencia en sus ideas, porque para ella la romantización que se estaba haciendo del feminismo occidental estaba muy bien en teoría, pero en la práctica no era real, porque no se tenía en cuenta, por ejemplo, a la mujer obrera y trabajadora, que tenía unas necesidades completamente diferentes a la mujer burguesa. Para la mujer trabajadora y obrera, el voto no era algo importante,
como era para la mujer burguesa. Así como condena como que la mujer pueda ejercer labores fuera de casa es una doble, ¿cómo decir?, esclavitud. Porque no solo tienes que ejercer el trabajo de los hombres fuera de casa, sino que también dentro de casa tiene que seguir con las mismas labores que mantenía. Así como condena como en Occidente, al igual que sucedía en China, las mujeres son un objeto y una propiedad privada del hombre, porque en los matrimonios se van intercambiando y el dinero es lo que cuenta. Todas esas ideas occidentales que ella también condena, también las mezclará con las ideas y la situación que estaba sucediendo en China. Es decir, criticará todas las ideas confucianas, neoconfucianas, criticará también las ideas del cielo sobre la tierra, que eran ideas de base del confucianismo, así como todos los ritos que se habían impuesto durante todos los siglos de la historia. Y para ello lo que ella abogaba era por un cambio completo de la sociedad. Y para ese cambio se necesitaban seguir una serie de puntos, que son los que pone en relieve en el manifiesto comunista de 2000, digo comunista, feminista de 1907. En primero es el matrimonio monógamo, es decir, romper con todo el concubinato y con la idea de mujer como objeto y propiedad privada. Que las mujeres puedan mantener su propio apellido, como hizo ella con su apellido In, que es el apellido de su madre. Que los padres valoren por igual a sus hijos y a sus hijas, que los eduquen sin discriminación y tengan las mismas responsabilidades, así como puedan acceder a la misma educación. Porque de esta forma, si son criados en igualdad, jamás sabrán lo que es una distinción entre géneros entre el hombre y la mujer, porque se entenderán como iguales. También, algo muy moderno que aquí ha llegado hacia ayer históricamente, es ella aboga por la posibilidad del divorcio, es decir, aquellos matrimonios que son infelices que puedan divorciarse y ser libres, que el matrimonio no sea una opresión. Así como también habla de la igualdad de condiciones a las parejas. En este sentido, lo que ella se refiere es que aquellas personas que se casen por primera vez deben casarse con personas que se casan por primera vez, los viudos con las viudas, los divorciados con las divorciadas. Esta idea a día de hoy suena muy extraña, pero ella lo que quería explicar era que no hubiese como diferencias de poder entre personas que tenían experiencia en el matrimonio y las relaciones conyugales con gente que no tuviese experiencia, lo que buscaba una igualdad completa. Así como aboga por la abolición de la prostitución, es decir, la ruptura de la mujer como objeto por completo y como comercio. También el manifiesto expresa diversas objeciones que puedan existir respecto a sus ideas. Por ejemplo, el tema de la crianza de los hijos. Porque, claro, según ella, las mujeres es cierto que son las que paren, son las que amamantan, son las que crían a los hijos y tienen las labores maternales. Entonces, esas tareas, ¿cómo se podrían repartir? O cómo una mujer que trabaja puede conseguir encajar las dos cosas sin que sea una opresión o una doble esclavitud, como manifiesta ella. Pues ella pone como solución que habrá una serie de instituciones que ayudarán a los padres con la crianza de los hijos. También en aquella época había una mayor densidad de población femenina debido a las guerras, porque las guerras eran las que luchaban los hombres y allí morían. Pues He Chan lo que explica es que cuando se haga la revolución se acabará con las guerras para siempre, por lo que los hombres ya no morirán allí. Entonces se equilibrará lo que viene a ser la densidad poblacional. Y por último, habla sobre la idea de, para encontrar la igualdad, de que exista, como existe un concubinato de mujeres para los hombres, la posibilidad de la existencia de un concubinato de hombres para las mujeres. Ante esto, ella dice que es una falacia por completo, que es algo imposible y es algo que va en contra de la lucha de las propias mujeres. Y además es un argumento que daría a los hombres como motivos para ir en contra de la lucha de las mujeres y invalidar todas las quejas y todas las denuncias que ellas están ejerciendo con la lucha feminista. Así, en resumidas cuentas y a grandes rasgos, serían las ideas feministas que fueron surgiendo al principio en China. Obviamente, estas ideas se fueron desarrollando, existieron movimientos posteriores, como el movimiento del 4 de mayo, después con la influencia del comunismo, con la instalación de la República Popular, todas estas ideas fueron avanzando, fueron retrocediendo hasta llegar al día de hoy. Pues así sería la bibliografía que he empleado. En resumen, pues espero que os haya parecido interesante. Siento que se han sido grandes pinceladas, pero bueno, el tiempo es limitado y si tenéis interés y queréis saber más, ahí está mi contacto para todo lo que queráis. Voy a dejar de compartir.
Perfecto. Pues muchas gracias, Samantha. Muy buena conferencia, la verdad. No, hemos estado hablando antes, que a lo mejor estábamos un poquito nerviosos a la hora de empezar. Te he escuchado perfectamente, yo creo que se ha entendido perfectamente, ningún problema. Mientras estoy trabajando, mientras hago la parte de las mesas, al chat no tenemos todavía ninguna pregunta. Un par de cosas que queríamos comentar, que hemos hablado Rafael y yo por chat privado. Quienes quieran tener el certificado de aprovechamiento en el simposio del Carabasar, necesitamos que pongáis vuestro nombre completo y real en el chat, ¿vale? Como vuestro usuario, ¿vale? Por ende, lo cogeremos el nombre y después lo iremos apuntando para el certificado, pero necesitamos que tengáis el nombre y primer y segundo apellido, ¿vale? Si hay cualquier problema, si no, igualmente nos podéis escribir, si al final no se puede cambiar, no lo podéis cambiar ahora, escribirnos, pero en principio si sois capaces de hacerlo para que lo veamos desde el chat, pues nos ayudaría muchísimo. Y una segunda cosa, y es que grabamos las sesiones del Carabasar, las tenemos grabadas y hemos perdido la parte de la introducción, así como a lo mejor los primeros 30 40 segundos de la conferencia de Samantha. Entonces, yo creo que mañana, Rafael, también cuando iniciemos la tercera mesa, intentaremos repetir un poco lo que yo he comunicado al principio, pero bueno, me gustaría para la grabación de esta sesión volver a decir que, bueno, primero que agradecemos a todo el mundo que haya venido hoy, que por las horas y tal, que es una hora bastante compleja para estar escuchando ponencias académicas, y aparte de la necesidad de hacer este simposio para nuevos investigadores de una forma gratuita, y que siempre a veces es complicado, ¿no? Hacer ponencias en España porque bueno, cuesta un dinero tanto de transporte como de la propia solicitud a la hora de incluirse dentro de una asociación, por ejemplo, o a la hora de inscribirse para una ponencia en una revista digital o física, ¿no? Entonces, más o menos es un resumen de lo que habíamos dicho al principio de la mesa y simplemente para que quedase grabado, ya que va a quedar raro cuando empecemos la grabación de esta mesa porque empezamos directamente con la ponencia de Samantha. Y bueno, ahora vamos a pasar ya sin más retraso con la segunda ponencia de la primera mesa, ¿vale? Pilar, bienvenida. Vamos a ver, tengo aquí la chuletilla. Vamos a leerlo, yo creo que casi todo. Entonces, para la introducción, bueno, Pilar Miguel Ximénez de Embún es licenciada en Comunicación Audiovisual, graduada en el Máster de Patrimonio Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un principal interés en la investigación fotográfica a nivel internacional, en este caso bastante centrada en Asia, ¿no? Nos decían un principal interés en la fotografía asiática, más allá de China, Japón y Corea del Sur, pero bueno, ahora mismo pues Carabasar precisamente va de eso, ¿no? Va de salir un poco del objeto de estudio que es Asia Oriental, o sea que es maravilloso y bueno, está ahora mismo a la espera de que le admitan un doctorado para hacer una tesis sobre fotografía coreana durante el colonialismo japonés y ya tiene una experiencia en ponencias en el FADOC 2021 haciendo un trabajo académico precisamente sobre fotografía. Parece que has centrado buena parte de tu investigación en fotógrafos y en la materia de fotografía. El título de hoy será Los primeros fotógrafos en Asia. Y nada, ya te doy la bienvenida a Pilar, si quieres abrir el micro. Y empezamos 10 minutos. Y bueno, bienvenido. Nada, muchas gracias. Y bueno, como ha comentado Guillem, hice ya una ponencia de fotógrafos, pero eran fotógrafos coreanos, pero hoy a Carabasar he querido traer un poquito el panorama más amplio de Asia y voy a hablar de fotógrafos que trabajaron en Asia, que pueden ser extranjeros o pueden ser asiáticos. Voy a compartir pantalla. A ver si... Espero que se vea bien. No sé si lo veis bien. Sin problema. Vale, genial, gracias, Guillem. Bueno, en realidad debería ser el título breve introducción a los primeros fotógrafos en Asia, porque 10 minutos se me queda muy corto. Así que a lo mejor voy un poquito rápido, pero tenéis ahí en la portada mi Twitter, por si queréis contactarme y preguntar alguna cosilla, si luego os da vergüenza las preguntas, pero espero que haya alguna para Samantha y para mí. Pero bueno, voy a entrar para no demorarme más. Como antecedentes, la fotografía nace en 1839, entonces vamos a hablar de unos años en los que la fotografía realmente es muy nueva todavía, no es una cosa que esté muy popularizada.
Y como nace en Francia, concretamente, de la mano de esos señores que mencioné ahí, Niepce y Daguerre, la mayoría de los fotógrafos que habrá serán europeos. Sí que habrá fotógrafos también americanos, pero normalmente la mayoría serán europeos, de Francia, de Inglaterra, de Escocia, y nunca serán, quitando uno o dos casos, fotógrafos profesionales al uso. Siempre vienen de otras profesiones, como pueden ser pues, empresarios, diplomáticos o incluso astrónomos, geógrafos, un poquito variado. Lo que pasa que en aquel momento, como la fotografía no era popular, pues no había problema, no había competencia. El primero del que voy a hablar es de Willard Dickerman Strait, que este es americano precisamente, pero nace porque sus padres son misioneros en Japón y China, con lo cual está desde muy pequeño ligado a Asia. Fue banquero y diplomático y corresponsal de la guerra ruso-japonesa, que ayer nos comentaba, por ejemplo, el compañero Rubén. Y este trabajo de corresponsal le llevó a vivir también en Corea, aparte de China y de Japón. Y personalmente las fotografías que se han conservado más han sido las que hacía de personalidades en Corea y los paisajes de China. Ahí os menciono la publicación de Views of China, que es una publicación que sacó con un montón de fotografías de paisajes que hizo allí Willard, y es una publicación que se puede conseguir legalmente, ¿vale? Yo todo lo que voy a hablar son publicaciones legales porque son del 1800 y están dispuestas a disposición de cualquier persona que quiera consultarlas. Os he traído un par de fotillos. Una a la izquierda veis a Alice Roosevelt, que está subida en una escultura en Corea, algo que creo que a día de hoy no se podría hacer. Y por otro lado tengo a la derecha una foto de lo que es el álbum de China que sacó. Como veis son todo estampas de ese estilo, son paisajes, son escenas costumbristas y sociales de las zonas en las que estaba Willard. Y aparte de eso, también se le conoció como un gran promotor del arte chino, ya que desde pequeño estuvo muy inspirado por toda Asia. El más conocido de los que os voy a hablar hoy es Félix Beato, que también es conocido como Félix, y es de los primeros fotógrafos de Asia Oriental. Este fotógrafo es italo-británico. Y además de ser uno de los primeros en Asia, también fue el primer fotógrafo de guerra. Cubrió la rebelión de la India en 1857. Después se marchó a China y cubrió la Segunda Guerra del Opio. Y luego, además, allí en China se dedicó a recorrer varias ciudades que no eran tampoco muy sencillas para los extranjeros, pero como tenía contactos, pues no tuvo mucho problema. Después se marchó a Japón más adelante y montó un negocio y un estudio fotográfico allí. Esto es muy curioso porque no tenemos el concepto de que no se comercializaban álbumes o no se coleccionaban fotografías a lo mejor, pero en aquel momento sí. En vez de hacerse uno su propio álbum de fotos de sus fotografías, iba a los fotógrafos y les decía, quiero esta de este señor o esta de... Eran como cromos, para que nos entendamos. Y entonces fue de los primeros en crear estos álbumes fotográficos. También destaca porque sus fotografías, muchas de ellas están coloreadas a mano. Él lo que hizo fue usar las técnicas de coloreado de acuarela japonesa con las imprentas de madera en las que se imprimían las fotografías y fue de los primeros en hacerlo. O sea, que como vemos, tampoco hay nada inventado a día de hoy. Os he traído tres, que son el castillo de Yedo, un Yakunin en ropa de ceremonia y unos samuráis durante la guerra Boshin. Las dos de la del centro y la de la derecha veis que están coloreadas. Es más o menos como estaban en aquella época también, cuando las coloreó directamente. Aparte de China y de Japón, pasó por Corea, pasó por Egipto, pasó por Sudán y por Burma, la actual Birmania. El siguiente fotógrafo que os traigo es John Thompson, que es geógrafo en realidad, y decidió que dejaba su trabajo una temporada para irse durante 10 años a recorrer el mundo. Entonces, de 1862 a 1872 estuvo principalmente por Singapur, pero también pasó por Malaya, por lo que es a día de hoy Indonesia, por Sri Lanka, Tailandia, Camboya y la India. Cuando volvió brevemente en 1866 a Inglaterra, publicó el libro de las antigüedades de Camboya y se dedicó también un poco a dar charlas, que es lo que hacían muchos de estos fotógrafos. Volvió a Asia unos años más, se estableció en Hong Kong y ahí se dedicaría principalmente a fotografiar la gente y la cultura china. Cuando regresó a Inglaterra más adelante, ya no volvería nunca más a Asia, es de los pocos que no regresaría.
Y las fotos que os he traído son del 71 y del 69, que son una novia manchú y una señora china que le llama la atención el peinado con el que iba ella. Vamos a Francia ahora con Jules Itier. Este fotógrafo francés en realidad era inspector de aduanas y es principalmente conocido porque de todos los países a los que viajó, de los que se conserva principalmente son sus daguerrotipos de la India. Para el que no conozca lo que es un daguerrotipo, lo comento un poco brevemente, es el primer formato fotográfico que existe a raíz de Daguerre y consiste en conseguir una imagen expuesta sobre una placa de cobre que está recubierta con yoduro de plata. Esto tiene un problema. El problema es que si la fotografía no se conserva bien y le da la luz, se pierden las fotografías. Entonces las fotografías que se han quedado conservadas de Jules no son muchas y no están en demasiado buen estado, pero más o menos se pueden intuir. Y luego este señor también decidió que a su vuelta de su viaje de China, porque también pasó de la India a China, documentaría el Tratado de Whampoa y la zona de Guangdong. Decidió sacar un libro que es el diario de viaje de China en 4 tomos, divididos en años. También se puede conseguir, está digitalizado y se puede consultar. Estas son sus fotografías, veis que no se conservan muy bien, pero bueno, se puede ver la casa de campaña del principal cuerpo de logística en Cantón y la gran pagoda de la villa china de Macao. La de la derecha está un poquito más estropeada, pero bueno, todavía por lo menos se puede. Otro de los más conocidos, sobre todo por la India, fue Samuel Bond, porque estuvo ahí, como veis, 7 años y además fue el primero de los primeros que montó un estudio fotográfico en la India y el más longevo y más antiguo, ya que hasta 2016 se conservó el estudio de fotografía. Evidentemente los estudios de fotografía de aquella época se compraban, se traspasaban, pero se mantenía el nombre como marca del fotógrafo muchas veces. Entonces, si había descendientes, seguían usando el propio apellido familiar y si no, en muchas ocasiones, debido a la fama que alcanzaban en los países que se asentaban, se mantenía como marca. Entonces, llama la atención, que duró hasta 2016. El problema que ha habido con este hombre, con Samuel Bond, es que aunque tomó muchísimas fotografías, como os pongo ahí 2.200, se perdieron en Calcuta en un incendio en 1991. Entonces, a día de hoy es un poquito complicado encontrar todas sus imágenes porque lo que se han conservado son copias, no son los negativos se han perdido completamente. Pero bueno, tenemos copias tan bonitas como esta del Taj Mahal o de la puerta de Taj Mahal en Agra, que son de finales de los 60 y la verdad es que tienen una calidad impresionante. Como decía, no todos los fotógrafos que hay en estas fechas son extranjeros, pero sí, la mayoría, pero también hay algunos que son oriundos de Asia, como por ejemplo Kasian Cefas, que fue el primer fotógrafo profesional de Indonesia. Ese señor no era fotógrafo en realidad, lo que pasa que el sultán que menciono ahí en la pantalla, que no puedo pronunciar, decidió que formasen a Kasian en fotografía para que fuese su fotógrafo de la corte real. Entonces, la mayoría de las fotografías que tiene Kasian son de la familia y luego también de patrimonio cultural de Java, de Indonesia. Curiosamente, como decía antes con Félix Beato, con los álbumes como de cromos, en el caso de Kasian sus fotografías llegaron a Europa porque eran regalos para la élite europea que volvía de viaje a sus países de origen o incluso para los civiles alemanes que se encontraban en la isla en ese momento. Tenéis aquí por un lado el sultán y por otro lado una coloreada de una sombrilla del mismo sultán, para que veáis un poco cómo se coloreaban en aquella época. Es un trabajo muy minucioso y con muchísimo cuidado, la verdad, y se conserva bastante bien. Quizá uno de los más conocidos de aquella época a nivel de fotógrafos asiáticos sea Ueno Hikuma, que es el pionero de la fotografía japonesa. No es el único, pero sí es de los más importantes. Y bueno, se dedicó también a formar a fotógrafos japoneses, a una buena lista de fotógrafos, o sea que dejó ahí un buen legado y era muy amigo de Félix Beato, con lo cual también perfeccionó su técnica con los consejos que Beato le dio. Tuvo visión de negocio y aparte de fotógrafo se dedicaba a importar cámaras fotográficas a Asia para expandir
la técnica y demás. Bueno, y expuso, como digo, ahí en 2 exposiciones universales. O sea, que es de los más conocidos realmente por eso, aunque no es el único. Si nos vamos a China después, bueno, perdón, tenemos aquí fotos de, bueno, un samurái y una tienda de antigüedades. No sabe bien la tienda de dónde es, pero bueno, se ve bastante claro un poco lo que venden. Son sombrillas, muebles y decoración. Volviendo a China, como decía, el más importante allí en ese momento es Lai Afong, que es el más famoso de la dinastía Qing, y montó un estudio fotográfico que llamó Afong Studio. Él hablaba además inglés, con lo cual enseguida se hizo famoso entre no solamente los chinos, sino también entre los extranjeros. Es curioso su caso porque es el único fotógrafo chino y de los pocos fotógrafos asiáticos realmente que estaba muy arropado por fotógrafos extranjeros. Y él, en vez de formar a otros compatriotas, sí que formó a fotógrafos extranjeros que estaban interesados en dedicarse a la fotografía. No he podido traer fotos de él porque me ha sido un poco más complicado encontrarlas, pero os he traído otros fotógrafos, como veis ahí, hay un poco variado, tienen varios nombres. No he traído fotógrafos coreanos en esta ocasión porque el problema que había en Corea en estas fechas es que no estaba permitido el contacto con los extranjeros en la época Joseon. Entonces no había forma de que un extranjero entrase a formar o a difundir la fotografía. Félix Beato y otros de los que os he comentado sí que estuvieron en Corea, pero no se formaron fotógrafos coreanos hasta la llegada de Japón en 1910, que entonces ahí se popularizó y empezó a despegar la fotografía. Sí hubo varios fotógrafos coreanos a finales del siglo XIX, pero no han perdurado más que el nombre y tampoco está al 100% asegurado. Y os he querido traer un señor que no es fotógrafo, que es simplemente un señor que era como diplomático, digamos, o empresario. Es que eran un poco mezcla de varias cosas a la vez. Ahí tenéis la bibliografía que he utilizado un poco y donde podéis sacar imágenes y los libros que he mencionado de los fotógrafos, pero que sí que consiguió este señor que os digo, consiguió fotografiar por lo menos parte de Corea, pero en Estados Unidos. La cámara, como veis, era pequeña, que era con lo que se iban a Asia, y aquí le tenemos al señor Percival Lowell sentado posando con un grupo de coreanos que estaban de negocios en Estados Unidos. Y esto es un poco lo que se ha podido conservar de fotografías de Corea o de coreanos en aquella época, que era cuando salían realmente del país. Hay muchísimos más fotógrafos, no solamente los que os he puesto ahí. Entonces, si alguien está más interesado, yo estaré encantada de proporcionar nombres, datos o cualquier cosa que haga falta. A ver si puedo dejar de compartir. Perdón. Ya. Vale. Perfecto, pues muchas gracias, Pilar. Quería, viendo aquí en el chat, qué diferencia la fotografía de aquella época que parece que están vivas, ahora digitalizado. Pues muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Samantha, por las intervenciones que hemos tenido en la primera mesa de hoy. Querría añadir, aparte en tu ponencia, en tu intervención, Pilar, muchas de las disciplinas que hoy entendemos como, bueno, académicas, que se pueden estudiar en la universidad, comunicaciones, química, física, cualquier cosa que esté relacionada con ciencias naturales o con ciencias sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en la arqueología. Casi todas siempre las traen gente que suelen ser empresarios, gente de la nobleza, normalmente gente que tiene tiempo y que desarrolla una actividad humana aparte de su propio oficio, que le da suficiente dinero como para que no tenga que estar pensando 24 horas cómo va a comer, ¿no? Ese día. Pero, por ejemplo, la arqueología la traen a Japón geólogos, geógrafos o gente simplemente empresarios que solo saben hacer dinero, que tienen diferentes empresas y que tienen una serie de inquietudes aparte de su oficio que después desarrollan, ¿no? Fuera del mundo. Y precisamente uno de los arqueólogos, uno de los padres de la arqueología, eso lo explica Rafael Abad de los Santos, Toriri Uso, en Japón, también es una persona que despliega el tema de la fotografía allá donde el imperio japonés, ¿no?
pone su pie y expande, ¿no?, la idea del uso de las cámaras para retratar todo lo que el imperio japonés está realizando, ¿no?, tanto en Manchuria, isla de Hokkaido, ¿no? Entonces, pues también quería que, no sé, aportar, ¿no?, esa idea, que hay muchísimos nombres. El tema de la fotografía además es importantísimo para la antropología del siglo XIX, los principios de la antropología es de lo más importante que hay, porque la idea de poder retratar culturas ajenas a la tuya y poder dar una imagen de lo que es un bien cultural o una persona de una población foránea, pues es muy importante, pues un bien muy, muy útil. Entonces, agradecemos a Pilar y a Samantha que nos hayan dado las dos charlas, las dos han sido interesantísimas. Y ahora mismo necesito que Rafa abra su micro, porque tengo que dar paso a la siguiente jefe de mesa y no sé cómo hacerlo. Entonces, necesito que me den guías. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Samantha. No veo preguntas en el chat, perdona, es verdad. Me vas a echar la bronca porque tenemos sesión de preguntas. Entonces, quedamos 5 minutos, 10 minutos. Sí, 5 minutitos, ¿vale? Sí. 5 o 10 minutos, así terminamos un poquito a que los siguientes ponentes se hagan el cuerpo un poquito. Vale. Y quien quiera hacer algún tipo de consulta, pregunta o quiera hacer algún tipo de planteamiento sobre lo que se ha estado exponiendo en las dos maravillosas conferencias de Samantha y Pilar, pues que no se avergüencen ni tengan miedo. Aquí no nos comemos a nadie. Echaos para adelante que los temas son interesantísimos. Guillén, tú tienes que hacerme a mi anfitrión. Vale. O hacer anfitrión a la persona que va a ser la siguiente en llevar la mesa. Si te vas a la ventana de Pilar y le das al botoncito de las tres líneas. Vale, hacer hospedador, ¿verdad? Eso es. Vale, pues ahora cuando terminemos, si no con la rueda de preguntas. ¿Por qué te sale a ti hacer hospedador y ahí me dice hacer anfitrión? No entiendo. No sé, la configuración de idiomas de Zoom. No sé exactamente por qué funciona así. Vale, entonces, estamos hasta y 12 más o menos, por si alguien se presenta voluntario para hacer alguna pregunta. Sí, bueno, si queréis, sí. Yo de todas formas, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los dos temas que han traído Samantha y Pilar. Vale. Rafa, simplemente para hacer el orden, tú justo estabas hablando cuando Rubén Bartolomé nos ha puesto una pregunta, sí. Entonces, como ya has empezado, si quieres hacer la observación y ahora leemos la pregunta de Rubén. No, que la haga Rubén primero, ¿vale? Vale. Perfecto. Y si hay espacio lo hago yo y si no, pues no pasa nada. Vale, perfecto. Entonces, Rubén nos pregunta, dice, Samantha, ¿hubo alguna corriente de feminismo chino que rechazase lo occidental y reivindicase alguna forma de cultura china? Vale, es una pregunta muy interesante. En primer lugar, durante esta época es verdad que es una época, ¿cómo explicarlo?, de batiburrillo de ideas. Van a surgir numerosos movimientos que abogan por lo occidental, movimientos que están completamente en contra y así como movimientos que buscan un equilibrio entre ambos. Como expuse, Heinzen sí rechaza lo occidental, no es un rechazo al occidental, lo que hace es le quita esa fantasía que que existía y busca como aunar esas novedades y establecer otras. Que movimientos de rechazo al occidental existieron, pero reivindicar alguna forma de cultura china era más, no era como una reivindicación como tal de lo que existía, sino que era una búsqueda de, ¿cómo decir?, de avance, una búsqueda de avance, pero ese avance era una ruptura con la cultura establecida. Entonces, puedo decirte que sí que había rechazo y sí que se reivindicaba la cultura, pero no una forma totalitaria, era más bien una forma como que buscaba aunar, digámoslo así. No sé si he respondido bien, si ha quedado claro, pero eran muchas corrientes que surgían y existían, entonces, claro, unas cogían un poco de otro, una un poco de lo de más allá, y al final, pues no había un totalitarismo de rechazo ni un totalitarismo de reivindicación, en esto, sobre todo en el tema de feminismo. Vale, muchas gracias, Samantha. También pregunta
Espera un momento porque no puedo subir bien. Aquí, pregunta igual, es Rubén, hace una pregunta también a Pilar. Pregunta que el fotógrafo chino, aunque no le ha quedado muy bien el nombre, que pones que fotografiaba a un gran duque ruso. ¿Quién es el fotógrafo? Entiendo. Sí, lo voy a poner en el chat escrito, pero es Laia Fong, que no os he enseñado las fotografías, perdonadme, porque me las he comido completamente. Entonces, os voy a compartir un segundito la pantalla para que veáis 2 fotografías de él. Y así podéis, aunque sea, ver un poco lo que hacía. ¿Vale? Fotografiaba a la gente, no sé si la estáis viendo. Sí. Esta no es seguro al 100% que sea de él, está atribuida a él por las fechas y la zona y demás, pero bueno. Y luego hacía estos paisajes. ¿Vale? Lo he dejado en el chat el nombre, es Lai Afong, y si no se puede buscar a lo mejor como Afong Studio, así muy internacional. ¿El paisaje no se ha visto? Perdón, pues lo vuelvo a poner. A ver. ¿Ahora sí? Sí. Vale, pues eso es un poco lo que hacía. Perdóname que me las he comido. Ah, que la pregunta era que quién es el duque ruso, no era el fotógrafo. Vale, el duque, concretamente el duque. Anda que... No, no te Pues preocupes, dame un Rubén. segundo. Yo no he entendido tampoco la pregunta. Tengo el nombre. O sea que luego, Rubén, si quieres te lo doy. Yo no lo he puesto en el PowerPoint, pero lo tengo por aquí. Luego lo busco y lo comparto en el chat. Perfecto. Según el organigrama tenemos 10 minutos más. Yo, si alguien quiere hacer algún tipo de aportación, si no, si queréis podemos adelantar la mesa. Rafa, como presidente supremo del Karadasar. Como queráis, es decir, a mí me parece bien, si queréis podemos avanzar un poquito más, creo que las preguntas que se han planteado son interesantes y la reflexión que yo quería aportar era más que nada un planteamiento para ellas dos, pero no es nada trascendental, yo puedo hablarlo con ellas en privado. Así que creo que podemos avanzar si queréis, ¿vale? Y de hecho, como hoy tenemos tiempo de sobra, comparativamente con el tiempo que tuvimos ayer, si al final se quiere establecer una mesa de debate conjunto con los 4 temas que hemos hablado o que se van a hablar, pues se hace después una segunda vuelta, ¿vale? Perfecto. Yo ya he hecho anfitriona, hospedadora a Pilar, ¿vale? Ya tienes el mando sobre todo por la entrada de la sala de espera y bueno, pues sobre el resto de gente. Yo ya voy a mutear esto y nada, pues Pilar, te dejo a ti el mando. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Yo silencio también, ¿vale? Perfecto. Pues nada, de ponente paso a moderadora de mesa. Vamos a seguir con 2 mesas. La primera es con Arturo. Arturo, supongo que estás por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, genial. Pues bueno, mientras te preparas te presento. Arturo es graduado en Estudios de Asia Oriental y está del máster en Sociología Aplicada, ambos por la Universidad de Málaga, y ha complementado su formación con una movilidad internacional a la Universidad de Incheon en Corea del Sur. También ha disfrutado de varias becas de investigación que le han permitido profundizar en la investigación que realiza. Arturo Cosano Ramos nos presenta el tema de aproximación a la situación sociolaboral de las mujeres trabajadoras en mercados coreanos tradicionales. Así que, Arturo, cuando quieras. El micro. Estás muteado. Espera. A ver si puedo... Vale, ¿ahora? ¿Hola? Ahora sí. ¿Se me oye, no? Vale, ¿se ve bien la pantalla también? Se ve. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, por darme la oportunidad de poder participar con vosotros. La verdad es que todo hasta ahora está siendo muy interesante y seguro que lo que viene a continuación también es muy interesante. Bien, mi trabajo, bueno, más que un trabajo, es una breve investigación que hice sobre las condiciones de las mujeres en los mercados tradicionales en Corea del Sur. Un poco generalista porque realmente solo trabajé un mercado, que fue el de Sakchiro Sichan, pero puede servir como base para investigaciones más amplias en el futuro. Así que nada, vamos a empezar. Esto imagino que será así. Vale.
El porqué de este trabajo, bueno, básicamente yo me encontraba de movilidad en Corea del Sur y veía constantemente una situación que yo no había visto en otros países que he visitado, europeos, que eran las condiciones en las que las mujeres realizaban el trabajo en los mercados de Corea del Sur. En el suelo, durante muchas horas, personas muy mayores, con la humedad, con el calor, con el ruido, etc. Y yo me planteé si las mujeres eran conscientes de su situación y si realmente había una problemática detrás de esto. Entonces decidí que, bueno, pues podría ser interesante estudiar el tema. Como un breve marco teórico, no me quiero enrollar mucho en el marco teórico, pero sí, bueno, contextualizarlo un poco. Las mujeres que trabajan en los mercados tradicionales es un 77% superior a las mujeres que trabajan en otros ámbitos. Es decir, hay más mujeres trabajando en mercados tradicionales que mujeres trabajando, pues, por ejemplo, no sé, en empresas o en cualquier otro sector. En el 2018, el Instituto del Desarrollo de la Mujer Coreana no solo mostró que había salarios inferiores de las mujeres respecto a los hombres, sino también las dificultades que tenían las mujeres para acceder a trabajos que eran considerados de hombres, excepto el trabajo en los mercados tradicionales. Es decir, es un trabajo que se ha asignado tradicionalmente a la mujer. Se aludía, ¿no? Bueno, Juan Kim y otros autores aludían al estrés laboral que eran sometidas a las mujeres, no solo en los mercados tradicionales, sino en otros muchos, continuamente. Es decir, eran personas, eran personas muy mayores que han sufrido transformaciones sociales que las han llevado a una marginación social, tanto económica como al ser viejas, ¿vale? Al ser personas mayores. Entonces, lo que hice fue, basándome en una encuesta que es la de Connor Davidson, de 10 ítems, que luego yo he modificado bastante, pasé las encuestas a estas personas con la ayuda de un compañero coreano, porque fueron en coreano todas. Les pasé la encuesta a las mujeres que quisieron participar de forma totalmente anónima y con el software Stata pues procesé los datos. Esto, bueno, es para que, porque claro, las respuestas eran 1, 2, entonces aquí está la numeración, que luego posteriormente explicaré un poco, no diré mucho más. Entonces, en cuanto a la edad, fueron 9 las mujeres que respondieron de un total de 11, es decir, 9 mujeres accedieron a responder a la encuesta de 11, y nada más entrar en la edad, vemos la media de edad tan alta que tienen estas mujeres. 76 años es la media de edad de personas que están trabajando en condiciones bastante complicadas. Vemos que hay hasta personas de 83 años que trabajan, la más joven tiene 61. O sea, es que se acerca, o sea, la edad mínima se acerca a la edad de jubilación. Realmente es bastante curioso. En cuanto al estado civil, bien, tenemos que la mayoría, 6 mujeres respondieron el 2, que es que están casadas, y 3 que están, el número 5, que es estar viuda. Ninguna mujer señaló que estaba divorciada, separada, que no tenía pareja, y esto también es relevante. Todas las mujeres estaban casadas, realmente, solo que, bueno, algunas se han enviudado. Y yo creo que eso también deja bastante que ver del contexto social en el que estas mujeres se desarrollan. En la pregunta ¿quién se encarga de las tareas? Esto yo me refería a quién se encarga de las tareas en el hogar. Y esto es muy interesante porque hay un empate, 4 personas, 4 de las mujeres respondieron el 1, que es que ellas mismas se encargaban de las tareas del hogar, una mujer respondió que el marido, y 4 respondieron que hijos. Yo también veo aquí muy relevante que al tratarse de personas muy mayores que realmente están toda la mañana trabajando, cuando terminan su jornada laboral van a la casa y se dedican a hacer las tareas del hogar. Esto lo pongo de relevancia porque me resultó curioso que personas tan mayores como aquí en España, que bueno, hay programas de ayudas a personas mayores y tal, aquí no se pusieron de relevancia. Había una opción que eran personas externas que le ayudaran en la tarea del hogar, pero nadie señaló eso. Los productos que venden, bueno, esto era más anecdótico que otra cosa. La mayoría es el número, o sea, 4 mujeres señalan el número 3, que son productos herbáceos. También hay comida, productos del mar y de verdulería y frutería. En cuanto al propietario, aquí preguntaba yo quién era el propietario del establecimiento. Solo una mujer respondió que era dueña de su propio establecimiento, mientras que 3 señalaron que era el marido y 5 señalaron el 8, que son personas externas.
El horario, aquí preguntaba una franja de horas que eran de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, y el 100% respondió que trabaja de 8 a 10 horas. Hay que entender que son personas que superan los 60 años de edad y que están de 8 a 10 horas trabajando. 4 de ellas, cuando terminan esta larga jornada laboral de estar sentadas en el suelo prácticamente, van a su casa y se ponen a trabajar, como dijimos antes. O sea, realmente es una condición bastante dura, bastante dura. Hice una pequeña tabla comparativa porque puntuaba, yo le decía, puntúa del 1 al 10 si estás estresada, siendo 1 estoy muy estresado y siendo 10 que no lo estoy. Y el horario igual, puntúa 1 si el horario te parece muy malo, el horario que desempeñes, y 10 si te parece muy bueno. Las respuestas son muy, muy bajas. O sea, reflejan que ellas tienen una visión muy negativa de su horario, ya saben que su horario es muy malo y ya se dan cuenta de que están estresadas realmente. Entonces, estas mujeres no es que no sean conscientes de la situación en la que están, ellas son muy conscientes de que su situación es grave realmente. Y ya por último, pregunté si existían asociaciones, si había asociaciones de mujeres, si había sindicatos o, bueno, asociaciones del gremio de mercaderes, y el 100% respondió que no había ninguna asociación ni pertenecían a ninguna. Me resultó muy interesante que no existiera ninguna asociación que pueda prestar ayuda o que las mujeres puedan organizarse frente a una problemática que es real. O sea, las mujeres se dan cuenta de que, de que tienen un problema. Pero no hay ninguna plataforma que permita una organización de estas mujeres. Bueno, está en velocidad cotizada y realmente la relevancia de este trabajo que yo quise poner sobre la mesa de cara a una investigación más grande, es que debería explorarse posibles soluciones a los problemas que están sufriendo las mujeres en estos mercados tradicionales. Y bueno, aquí termina mi presentación. Si tenéis alguna pregunta, pues ya os lo han dicho, lo que tenéis que hacer. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Me parece súper interesante. Estaría bien, así, yo como sugerencia, si lo puedes extrapolar a más mercados, aunque sabemos que los resultados van a ser prácticamente iguales a lo que has sacado, pero bueno, igual por hacer un poco más de ruido podría colar. Y como está comentado Guillem al principio del encuentro, todas las preguntas que tengáis las podéis ir dejando en el chat y luego cuando terminemos la mesa se las hacemos tanto a Arturo como a Bea, que es la siguiente, que no sé si estará preparada ya, Beatriz. Sí, por aquí estoy. De hecho, estaba escribiendo, tengo una pregunta para Arturo, pero cuando ya termine Mientras yo te presento, si quieres, puedes ir escribiendo en el chat. Vale, si no después por el micro, cuando terminemos, yo se la comento y que no... Vale, genial. Bueno, mientras Bea se prepara, os la presento. Es Beatriz Reyes Marín, es estudiante del último año de grado de estudios de Asia Oriental con mención Corea de la Universidad de Málaga. Ha trabajado como becaria en el área de Asia Oriental de la misma universidad y se especializa en la investigación de los estudios de género en Mongolia y Corea del Sur. Es además miembro del proyecto de género La Ola Coreana, que está coordinado por la profesora Patricia Chica del área de Asia Oriental de la Universidad de Málaga. El tema que nos trae hoy es la igualdad de género en Mongolia. ¿Estás, Bea? Sí. Pues hala, todo tuyo. Muchas gracias, Pilar. ¿Se me escucha y se ve bien el PowerPoint? Vale, genial. Bueno, pues eso, yo soy Beatriz Reyes, soy estudiante del último año del grado de estudios de Asia Oriental de aquí de la UMA, de la Universidad de Málaga. Y hoy vengo a hablaros brevemente porque es un tema muy extenso, muy complejo y que abarca demasiado para poder abarcarlo en 10 minutos, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible dando datos importantes sobre la violencia de género en Mongolia. Los temas que vamos a ver hoy son datos generales sobre la violencia de género en este país. Vamos a hablar de la ley contra la violencia doméstica que se aprobó en 2016. Vamos a tratar algunas organizaciones y la Organización Internacional de Desarrollo de la Justicia, que son organismos que han apoyado la ley de 2016, como veremos ahora. Vamos a hablar del COVID, irremediablemente, porque vamos a ver cómo la violencia de género está muy ligada a la situación derivada por la pandemia. Y después vamos a comentar algunas conclusiones que espero que entre todos podamos acordar. Bueno,
Pues empezando sobre los datos sobre violencia de género en Mongolia, voy a empezar a decirlos un poco rápido para que no me pille mucho el tiempo, pero si tenéis alguna duda o si veis que no queda claro, me podéis interrumpir cuando queráis y repetimos los datos porque son bastantes, ¿vale? En Mongolia la ley de lucha contra la violencia doméstica se aprobó en 2016 y los objetivos de esta ley pues, fueron prevenir la violencia intrafamiliar y proveer con servicios integrados a las víctimas. Pero la gran pregunta es si se han cumplido esos objetivos que vienen del gobierno. Gracias al estudio del Fondo de las Naciones Unidas en materia de población, que se inició en 2016, se crearon una serie de ayudas a nivel nacional para luchar contra la violencia de género y especialmente contra las mujeres y la violencia doméstica. Este estudio se basa en la metodología de la Organización Mundial de la Salud, en su estudio de salud de mujeres y violencia doméstica contra mujeres. El estudio recoge 5 tipos de violencia de género por sus parejas, que son la violencia física, la sexual, emocional, económica y los comportamientos controladores. En Mongolia, más de la mitad de mujeres, el 57,9%, han experimentado una o más de estos tipos de violencias que acabamos de mencionar, lo que equivale pues, a 500.000 de mujeres de edades comprendidas entre los 15 y 64 años alrededor de todo el país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. En Mongolia, el 31,2% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual alguna vez en su vida y más de 118.000 mujeres lo han experimentado en los últimos 12 meses. El índice de violencia de género más alto se da en la ciudad de Darkhan, que está al norte del país, es la tercera ciudad más grande de Mongolia. Y 75.000 mujeres en las áreas urbanas y 37.000 en las áreas rurales han experimentado violencia física en el año 2015. Estas mujeres suelen ser mujeres jóvenes y si hablamos de relaciones conyugales, 6 de cada 10 mujeres divorciadas o separadas han sufrido violencia física por parte de su pareja. Curiosamente, las mujeres en Mongolia con menos educación reportan poco más, levemente, más casos de violencia de género que las mujeres con más educación. La violencia física hacia mujeres por gente externa, que no son sus parejas, viene de manos de otros miembros de la familia, que normalmente son amigos o conocidos, hasta un 48,5%, y extraños suelen representar casi un 20%, un 18,7%. Solo el 10% de las mujeres que han experimentado violencia sexual severa lo ha reportado a la policía y 1 de cada 10 mujeres ha experimentado abuso sexual antes de los 15 años. En este país, más de la mitad de las mujeres creen que el marido debería tener más decisión y ser la figura autoritaria. De hecho, suelen decir que la mujer debe obedecer a su marido incluso si no está de acuerdo. Esto cambia levemente con las mujeres que tienen más nivel académico, digamos, más estudios o trabajos más prestigiosos, pero 1 de 4 mujeres, independientemente de su estatus social, pues está de acuerdo con que el marido le puede pegar, por ejemplo, a la mujer si ésta le es infiel. Las mujeres mongolas sufren violencia de algún tipo independientemente de su edad, educación, posición laboral o geográfica. Y por último encontramos que Mongolia es el 6º país del Asia-Pacífico donde las mujeres tienen más posibilidad que los hombres de caer en manos de la trata para su explotación sexual. Vale, vamos a hablar de la ley que se aprobó en 2016. Esta ley y el proyecto del que vamos a hablar ahora se empezó en 2016 teniendo en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Igualdad de Género y Empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Esta organización, IDLO, que seguramente lo estaréis diciendo mal porque está en inglés, es la Organización Internacional de Desarrollo de la Justicia. Se asoció con el Ministerio de Justicia de Mongolia y 5 agencias gubernamentales para desarrollar planes de estudios multidisciplinarios conjuntos. Los primeros frutos de esta labor fueron una serie de planes de estudio para formar a las personas en grupos de trabajo multidisciplinarios. Esto lo que supuso es que muchos políticos, la mayoría son hombres en Mongolia, muchos políticos pues se formaran con respecto a este tema para trabajar la concienciación, digamos, y a través de actividades de prevención contra la violencia de género en Mongolia. Algunas de las acciones que se han llevado a cabo es la designación de refugio para las víctimas, mandan a médicos para hacer revisiones, dan asesoramiento legal gratuito y cuentan allí también actividades para animar a las víctimas y para distraerlas. La más popular es el karaoke. El principio
el principal esfuerzo se centra en que los agresores sean juzgados más fuertemente, ya no solo por el abuso físico, sino también por el psicológico. Pero vamos a ver que, a pesar que los esfuerzos desde 2016 son estos que acabo de mencionar, pues con la situación COVID vamos a ver que, la situación real que viene de los esfuerzos del gobierno. Con los casos de violencia doméstica en aumento en Mongolia debido a la pandemia, pues se está impulsando un sistema de asistencia técnica de la mano del Asian Development Bank, con una campaña de comunicación multimedia y un mayor acceso al asesoramiento legal y psicológico. En Ulan Bator, la capital, las mujeres y niños reportan incidentes a la policía y esta pues lo evalúa según los riesgos de seguridad y decide si visitar el lugar para controlar la situación o lo dejan porque no es algo demasiado grave. Ellos mismos lo valoran por una llamada telefónica. Dependiendo de sus necesidades, las víctimas reciben asesoramiento o se las trasladan a refugios habilitados especialmente para estos casos. Y también hay otras opciones, como llamar al Instituto Legal Nacional o a la línea de ayuda de la ONG de Centro Nacional contra la Violencia. Sin embargo, ambos servicios solo están disponibles de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por lo cual no es muy efectivo porque hay estudios que muestran que las llamadas hay más llamadas a partir de la noche y el amanecer, especialmente en la época de invierno. Este año se han acudido a los refugios muchas más mujeres que en los últimos 5 años, o sea, debido al COVID. Las llamadas a la policía y organizaciones han aumentado un 19% y un 30% respectivamente, y el 93% de las llamadas fueron mujeres, mientras que el 90% de los delitos se cometieron en los hogares. La movilidad reducida durante la cuarentena y las medidas de distanciamiento social han provocado que las víctimas de violencia de género tengan que las opciones muy reducidas de apoyo y asesoramiento para ayudarlas y encima se tienen que quedar en casa con sus agresores. Muchas mujeres optan por permanecer en silencio y no buscar ayuda a pesar de los mecanismos que ya hay, porque uno de los miedos es dañar, por ejemplo, la reputación de su familia, otras temen la detección de sus cónyuges porque son los que mantienen la unidad familiar, y otras muchas ni siquiera saben dónde pueden encontrar esta información legal, psicosocial, su asistencia o cómo poner una denuncia. Vale. Los problemas principales, pues si las líneas telefónicas tienen una cierta hora, pues no, cuando tú realmente tienes un problema no puedes reportarlo. Entonces, desde el gobierno pues, se quiere hacer más aplicaciones, más páginas web que tengan chatbots que duren todo el día, ven las 24 horas y 7 días a la semana, para atender a estas posibles víctimas. Y las llamadas que se producen son documentadas, incorporando un protocolo de privacidad para proteger la identidad de estas mujeres, y también se están apoyando las operaciones de respuesta a la violencia doméstica y la capacidad de los refugios para adquirir bienes como equipos de protección personal básicos, botiquines y para aumentar la capacidad de los refugios. Las conclusiones, pues yo personalmente creo que es un problema mundial, no solo de Mongolia, pero por supuesto en este caso pues se aplica totalmente, que nos centramos en hacer los esfuerzos una vez que el problema ya se ha dado, en lugar de prevenirlo desde el principio con un trabajo activo y constante a través de la educación, y para evitar que tenga que haber después unas víctimas y tengamos que trabajar con esas víctimas en lugar de educar desde el principio a que estas cosas no se deberían dejar para que sucedan, digamos. Y estos son los estudios en los que me he basado. Como ya lo he comentado antes, las dos últimas, la TUN 2 ONG y Talita Mongolia, son dos organizaciones privadas que dan ayuda a estas víctimas de violencia de género, porque a pesar de que la ley de 2016 se supone que en Mongolia sigue activa, todavía les queda muchísimo trabajo por hacer, y con la situación de COVID se les ha visto que los esfuerzos tienen que ser muchísimo más grandes. Y nada más por mi parte. Muchas gracias a todos por escucharme.
Muchas gracias, Bea. Muy interesante también. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tanto para Arturo como para Bea. Pues Si yo no, aprovecho, pues yo tenía una pregunta para Arturo. No sé, venga, y ya luego te hago yo. con los nervios de mi presentación, no sé, ya. Ahora la voy a pensar ahora y se la hago. Pues yo mientras te hago una pregunta a ti. Dime. A ver, has comentado lo de la ley del 2016, pero realmente es como si no tuviese mucho efecto, más allá de que han hecho una ley como por hacerla. Me da a mí esa sensación por lo que has estado comentando. Sí, Entonces, sí. no hay realmente una educación o campañas como por ejemplo se hacen, bueno, te digo España porque estamos aquí, para a lo mejor los adolescentes o desde más jóvenes inculcarles, pues eso, enseñarles el tipo de violencia que no deberían ejercer. No hay ese tipo de concienciación a nivel general ni nada. Ese es el problema. Hay como, por ejemplo, el gobierno se centra mucho en que cuando ya pasa algo gordo, como que la sociedad reacciona y dice, hey, ¿qué está pasando esto? Entonces es básicamente imagen. El gobierno de Mongolia es, sí, claro, si me pasa algo, pues tomo medidas para que la gente vea que yo estoy solucionando, comillas, comillas, lo que está pasando. Pero realmente no, porque por ejemplo, imagínate, mira, en la frontera de Mongolia hay mucho tráfico de personas. Secuestran a mujeres que están en situaciones malas, alguien le viene y claro, le promete una vida mejor y pues si están desesperadas, pues al final acaban cayendo en eso y al final acaban en explotación sexual. Y lo único que yo he visto personalmente, que a lo mejor están haciendo ahora este año más cosas, pero el año pasado cuando investigué un poco del tema, repartían flyers en los trenes para que esas mujeres no cayeran en eso. Y es como, a lo mejor puede ayudar hasta cierto punto, pero ¿es realmente una medida que prevenga de que estas mujeres sean víctimas de estas cosas? Pues yo creo que los esfuerzos que se están haciendo deberían de empezar, como tú dices, en la educación. Al principio de los colegios, que haya asociaciones o grupos de gente que enseñe, no a las niñas, sino a los niños, o sea, a los dos, pero ¿sabe a lo que me refiero? Que a los niños hay que enseñarles que eso no se hace. Vale, yo sigo preguntando si nadie se anima. Porque has mencionado ONGs, pero realmente yo Mongolia no conozco, no sé cómo de abierto o cerrado es el país en cuanto a admitir ONGs que puedan prestar cierto tipo de ayuda, o si luego cuando ya están allí les dejan realmente actuar con cierta libertad, o las tienen también como muy capadas de, bueno, métete en este tema pero no te metas demasiado. No, sí, sí que hay, de hecho Talita Mongolia es de Suiza o Suecia, ya no estoy segura, lo busqué en inglés, no estoy segura, pero pueden operar allí, tienen sus regulaciones, por supuesto, pero realmente como es un tema que el gobierno no, que socialmente no hay una reivindicación de la sociedad que diga, oye, nos hace falta esto y no nos está haciendo caso, entonces el gobierno lo tiene ahí como, bueno, vosotros haced lo que queráis, porque a nosotros ahora mismo no nos molestáis en este momento, ¿sabes? Pero no hay una concienciación previa, ¿no? claro, en plan, y las organizaciones van allí y operan allí. Talita Mongolia es internacional, aparte de haber empezado allí, también está en Mongolia, está en algunos países de África y son una de las organizaciones más populares allí en estos temas, sobre todo más de trata que de violencia de género, que a lo mejor eso sí que haría falta un poco más en Mongolia, o sea, no es que hiciera falta, si al gobierno se le dona mucho dinero de los fondos que he comentado antes, el fondo de Japón también le da dinero para estos temas. Lo que pasa es que se lo gastan a lo mejor en que los políticos se formen para cómo evitar esas cosas en lugar de poner ese dinero en cosas que realmente llega más a la gente. De que a mí que tú te formes, pues bueno, me sirve que a lo mejor la siguiente campaña seas más consciente de lo que se está pasando, pero a lo mejor me sirve más que a un grupo de 20 mujeres que están en situación de que necesitan salir de su casa pero no tienen recursos económicos, les pueda ayudar. Entonces, es la historia de siempre. La política es complicada en todos los países. Es difícil.
Bueno, ¿nadie más se anima a hacer alguna pregunta? Venga, la tuya para Arturo. Sí, ya me acuerdo. Yo quería hacerle a Arturo una pregunta sobre, porque ha comentado el tema de las asociaciones y que no hay asociaciones para ayudar a estas mujeres. Y no sé si sabe, si ha investigado el tema de por qué no, si a lo mejor es que las asociaciones no funcionan en Corea del Sur o... Pues muy buena pregunta. La verdad es que, o sea, no me he puesto a plantearme el por qué. O sea, yo realmente les pregunté a las mujeres si existían. Yo había mirado brevemente si había alguna y no había. Y yo les pregunté a ella, y bueno, mi conocimiento es limitado, se lo pregunté directamente. Y la respuesta fue no. El por qué, la verdad es que, hombre, el movimiento sindical en Corea es muy fuerte cuando quiere. O sea, realmente no... Es inexistente, entre comillas. No hay demasiado, pero todos sabemos que cuando los coreanos desean manifestarse, se manifiestan a lo grande. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Buena pregunta. O sea, sería interesante preguntarles que si no se les ha ocurrido, por ejemplo, nunca apuntarse a un sindicato. Es verdad que hay mucho tema cultural, pero siempre hay otros factores, así que a la próxima se lo preguntaré. Muy bien. Arturo, yo tengo la pregunta, no te quites el micrófono. Yo voy a aprovechar ya que estoy aquí. Lo que comentábamos un poco antes, solamente has dicho que te dio tiempo a hacer uno de los mercados. No sé si en algún momento te planteas realizar la encuesta al resto de mercados coreanos que hay, tradicionales, y si además te planteas, porque claro, ya sabes que en Corea hay muchos puestecitos de comida callejeros. Sí. Y también es habitual ver a señoras mayores. Ahí hay un poco más de variedad, pero sí que es verdad que también hay señoras mayores. No sé si te planteas un poco ampliarlo también a eso. Sí, yo me lo planteo. O sea, realmente la intención mía original era hacerlo en varios mercados. ¿Qué es lo que pasó? Que yo estaba muy condicionado a contar con la ayuda de mi compañero coreano. Porque, claro, yo a ver, sé coreano en el sentido de que yo puedo traducir la encuesta a coreano. Pero si yo le paso la encuesta a una persona, claro, y me sentía un poco más indefenso en el sentido de que me voy a enfrentar a una persona que no sabe inglés para nada y todo va a ser en coreano. Entonces pedí ayuda a un compañero mío, él me dijo que sí, y el único mercado que pude hacer con él fue este. ¿Qué le pasó? Yo fui luego me armé de valor y en Busan fui al famoso mercado de pescado que hay en Busan, fui yo con unos amigos españoles. Intenté pasar la encuesta y no me acuerdo sinceramente cuántos fueron, pero fueron alrededor de 9, 10 personas que pregunté, ninguna quiso atenderme. ¿Qué es lo que yo me quedo con ellos? Digo, claro, ven a un extranjero, no sabe quizá explicarse bien del todo. Lo ideal es, esta investigación, si al final se termina de llevar a lo grande, lo ideal no, lo obligatorio es ir con personas coreanas. Porque realmente es como van a tener las mujeres confianza de atender a una persona que realmente está allí, un extraño que viene a que le cuente su vida, ¿no? Y ya sabemos que los coreanos son reservados en ese sentido. Entonces sí, la idea fue hacerlo, pero no se pudo. Bueno, a ver si hay suerte y por el futuro puedes Y lo de los ampliar. pequeños puestecitos que hay, la verdad es que no me lo planteé. No, la idea era hacerlo en mercados grandes. Pero vaya, también se puede extrapolar a los pequeñitos. Así que muchas gracias. Genial. Bueno, nadie tiene dudas, preguntas, comentarios. Yo quería hacer una pequeña reflexión o planteamiento, a ver si también las personas que han estado hoy haciendo sus exposiciones, también te incluyo a ti, Pilar, me pueden dar un poco su opinión o su perspectiva. El tema principal que hemos tratado hoy gira en torno a la mujer, principalmente, salvo en el caso de la fotografía que has concretado tú, Pilar, pero me llama poderosamente la atención, y corrígeme si me equivoco, que he visto fotógrafos, pero fotógrafas. Estaba esperando esa pregunta. Sabía que iba a aparecer por algún lado. No hay fotógrafas en ese momento como tal. Las únicas que partimos de varios problemas. Punto uno, bueno, como lo ha comentado antes Guillem, la gente que se iba era la gente con dinero. Normalmente se llevaban a la mujer, pero no en muchos casos se llevaban a la mujer al viaje. Entonces, sí que hay algún caso de mujeres que hayan metido mano en el tema fotográfico, pero porque iban con el marido. Ajá. Y al final, pues bueno, pues tenían tiempo libre ellas
Y luego también pasó, por ejemplo, en la India, es muy raro al principio ver fotografías también de mujeres, precisamente por eso, porque por un lado está la cultura tradicional de una mujer no se puede exponer al hombre, y entonces el fotógrafo es un hombre. Es más complicado, en algunas zonas y en algunos países era más difícil. Donde empezaron a haber más fotógrafas que yo haya investigado, Sí. En Corea, a principios cuando era colonia japonesa, a partir del 1910, Ajá. empezaron a surgir fotógrafos y fotógrafas. Y es más, en algunos casos en Corea, no me he metido porque ya era más avanzado siglo XX, utilizaban a las mujeres coreanas como reclamo de que ellas eran fotógrafas para que las propias coreanas fuesen a retratarse. Entonces, claro, es un poco complejo. Tengo que investigar un poco más, pero en principio en Estados Unidos y en Europa sí hubo fotógrafas, pero realmente fueron a partir del 1900, a principios del siglo XX. Antes del siglo XX es más complicado encontrar mujeres. Vale, de acuerdo, perfecto. Muchas gracias, Pilar. También comentando el tema de la reflexión que quería hacer, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención la fuerza que tienen las mujeres en Asia en cuanto a resiliencia y capacidad de superar adversidades y de enfrentarse a situaciones muy duras en la vida. Hablamos del feminismo en China, hablamos de la situación de las mujeres trabajadoras en Corea, hablamos de la violencia de género y la falta de igualdad en Mongolia. Y muchas veces, obviamente, nos basamos o pensamos un poco en las estructuras políticas o gubernamentales que son las que pensamos o esperamos que son las que tendrían que tener o tomar acción, ¿no?, ante este tipo de situaciones. Pero claro, si tenemos en cuenta que estas mismas sociedades basan su estructura política o su composición política en una sociedad eminentemente machista o patriarcal, lo difícil o lo complejo es que estas personas puedan orientarse o tener algún tipo de respaldo real, ¿no? Quiero decir, pues en el caso que va a comentar Arturo, no hay sindicalismo. Claro, es que si resulta que la propia estructura del gobierno no propicia ese tipo de situaciones, difícilmente van a existir. Yo esto lo extrapolo al mundo de la empresa. Las empresas capitalistas no quieren a los sindicatos. Y como no quieren a los sindicatos, todo lo que pueden hacer para que desaparezcan, pues está bien, ¿no? Pues creo que es aplicable al caso de los gobiernos. Si el gobierno mongol no quiere escuchar mucho ruido, bueno, pues mientras que esta asociación se encarga de hacer el trabajo que la sociedad y que ellos mismos tendrían que hacer, bueno, pues genial. Si en Corea las mujeres, porque una mujer que ya tendría que estar jubilada, que no tendría que estar trabajando, está en un puesto vendiendo? Porque la sociedad no está preparada para ayudar o para sostener a esas personas. Y que por la misma sociedad han tenido que ser a lo mejor dependientes de un marido porque no se les permitía trabajar, por ejemplo. O aunque se les permitiese trabajar, les iba a crear unas circunstancias de dependencia para hacer otras cosas. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y me alegra mucho poder contar con especialistas que vengan a hablar y a exponer estos temas que muchas veces pasan muy desapercibidos o que son poco conocidos. Y os agradezco a todos los asistentes, a todos los ponentes, que hayáis estado hoy, que hayáis compartido vuestro tiempo con nosotros y que hayáis compartido pues, esta parte del saber que es tan necesaria. Y no me enrollo más, porque en realidad yo hoy estoy en modo voz en off. Parece que el sevillanismo me sale especialmente fuerte. Corto el micrófono y con cualquier cosilla, pues estoy aquí. Muchas gracias a todos y dejo a Pilar que cierre el día si quiere, si no hubiese ninguna A pregunta. ti, Rafa. No veo que haya preguntas. Te iba a decir que si quieres puedes cerrar tú, que se te da muy bien. Mejor que a mí.
Nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido a las mesas y nos habéis escuchado. Y bueno, gracias también, yo me incluyo como ponente porque a mí me ha encantado estar aquí, aunque estaba un poco nerviosa, pero está muy bien que haya estas oportunidades para que todos podamos aportar un granito de arena de lo que conocemos y compartir y conectar con gente interesada. Y si no hay más comentarios, preguntas, sugerencias ni nada, pues cerramos por hoy, que son las 3 menos 10, así nos vamos a comer todos y mañana pues volvemos con el último día, pero que va a ser igual de interesante que tanto como hoy y como ayer. Así que nada, cualquier cosa, aquí estamos, sabéis dónde nos podéis encontrar en redes sociales y si no, pues nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo por participar. Os esperamos mañana. Muchas gracias. AGPA, no os quitéis, porfa, vamos a seguir con la grabación un segundo. Vale. Bueno, ya no está, ¿no? Bueno, que quede. La grabación sigue, ¿no? Sí, seguimos grabando. Todo comentario acerca del derrocamiento del sistema actual de tal X país no lo podemos hablar todavía. No. La dictadura budista Exacto. LGTB comunista no se puede decir. Aún no podemos revelarla, es demasiado pronto. No, pero lo que voy a hacer ya, ahora en serio, voy a detener la grabación, ¿vale? Y simplemente pues me decís ahora qué hacer. Ya somos, los que quedamos somos excepto Rafael, que también es de la titulación. Ya no sé si estará escuchándonos, pero...